¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Julio César Valdés y a continuación se va a realizar el conversatorio sobre el tema de el contrato, ¿no? Contrato más que todo y su explicación completa hasta el ejemplo que se puede dar, ¿no? A continuación eh, voy a comenzar a explicar. Justamente acá he traído como invitado a un amigo, Benjamín, para poder hacer el conversatorio y poder lograr profundizar este tema, ¿no? Bueno, a ver, Benjamín, el día de hoy vamos a tratar el tema del contrato. A ver, más que todo, ¿qué preguntas podrías considerar para tomar en consideración este tema? Bien, iniciemos con la base. ¿Qué es el contrato? Bueno, el contrato básicamente es un acuerdo entre una o más partes, ¿no? Que permite llegar a concluir, puede ser un bien o puede ser algo propio para cada persona. Por ejemplo, cuando una persona quiere hacer la compra-venta de un vehículo, puedo acordar contigo, Benjamín, para hacer la transferencia de un vehículo. Tenemos que primero ver cómo lo vamos a hacer, ver los términos en los cuales se va a hacer y hay que colocar, pues, ¿no?, las partes que van a permitir hacer un contrato, ¿no? Bueno, esta relación jurídica, más que todo, regula el artículo 1351 del Código Civil peruano, y bueno, sería un acto bilateral, un acto jurídico bilateral o plurilateral, basado en las partes, ¿no? En este caso, si tú y yo vamos a realizar un contrato, sería bilateral, ¿no? Claro, basado en la manifestación libre de voluntad que vas a tener tú de querer venderme tu vehículo y yo de poder pagarte por tu vehículo y que se dé un contrato, ¿no? De forma voluntaria, lícita y muy, muy por sobre todo legal, ¿no? Que pueda darse con un fin lícito de buena fe. ¿Y cuál sería esta base doctrinaria de dicho contrato, acuerdo de Bueno, voluntades? básicamente creo que el Código Civil regula elementos esenciales del contrato como uno, el consentimiento de las partes, obviamente tiene que ser libre de voluntad y sin vicios, ¿no? El objeto tiene que ser lícito, ¿no? El bien obviamente tiene que ser propiamente tuyo para poder entregarlo a otra parte, ¿no? Y eso lo regula el artículo 1402, ¿no? La capacidad de las partes, ahí vemos que en el acto jurídico, vemos en el artículo 140, el inciso uno, que permite de que, de que tenemos que tener la capacidad para poder ejercer o hacer el contrato, ¿no? Tiene que ser una causa lícita, ¿no? El artículo es igual, el mismo artículo 140, inciso 3, permite de que el vehículo, si fuese lícito o no viene de procedencia lícita, se puede dar, ¿no?, a conocer un contrato, más que todo de buena fe, ¿no?, para que no haya causales de nulidad o estafas u otros, ¿no? Y bueno, en forma escrita cuando se exija por la ley, ¿no? Según el artículo 140 y siguientes, permite de que sea vía legal en una notaría, la cual se pueda suscribir el contrato y pueda darse de forma legal, ¿no? Con, más que todo por la validez del mismo, ¿no? Eh, ¿Qué más podrías consultarme, Benjamín, sobre el contrato? Sigamos dilucidando el tema. Mm, ¿Algún criterio, algo relacionado más aún, alguna jurisprudencia relevante? Bueno, según la base de la doctrina, dice pues que se entiende que el contrato es un acto jurídico patrimonial, ¿no? En donde interviene un bien en común para poder ser trasladado a otra persona, ¿no? Y se perfecciona con el consentimiento de las partes, ¿no? Eso dice la base doctrinaria. Bueno, viene regulado por artículos más relevantes, que es el 1351, el 1359, 1402, el 140, ¿no? Obviamente el primero define que el contrato tiene que ser un acuerdo de voluntades, ¿no? En el cual se puede modificar o extinguir las obligaciones del mismo. El artículo 1359, que trata del consentimiento libre y sin vicios, bueno, ya como ya antes mencionado, el objeto tiene que ser lícito y otros, ¿no? Así como ya se ha mencionado, ¿no? ¿Algo más que podrías consultar, Benjamín, sobre este Mm, tema?
¿Algún caso relacionado? Quizá. Bueno, algún caso relacionado. Bueno, yo sí he hecho básicamente un contrato de compra-venta de propiedad, ¿no? En la cual me compré una propiedad que tenía ficha registral y bueno, la persona lo quería vender por un monto de $55.000, ¿no? El cual yo básicamente me fui a los registros públicos a hacer una búsqueda catastral perdón, del bien, el cual me dio razones para poder ver si es legal y si le corresponde, es el único dueño, siempre hay que hacer la verificación de cuál es el historial del bien, ¿no? Si no ha tenido una carga o gravamen para que yo pueda de repente no sufrir riesgo, ¿no? O un atentado contra mi persona al momento de ser sorprendido con una estafa, ¿no? He visto todas las cualidades del bien y obviamente cumplían con todos los requisitos como para poder hacer la compraventa, ¿no? Y bueno, también obviamente tengo que ver la procedencia del bien, cómo lo ha adquirido esta persona y obviamente eso se ve en notaría porque nos piden el documento con el cual ha sido adquirido, o la última compraventa, o la adjudicación, o el título de propiedad con el que ha sido adjudicado este bien, ¿no? Porque sobre todo nos piden la cuantía, por cuánto va a ser la transacción, cuánto va a intervenir en impuestos como el cabala, que es el 3% y el 5% del impuesto a la renta que le corresponde pagar a la otra persona de acuerdo por cuánto lo ha adquirido el bien y a cuánto lo está vendiendo. Sobre la ganancia se da el 5%, ¿no? También lo aprendí en ese contrato de compra-venta inmueble, ¿no? El cual permite más o menos dilucidar. Y finalmente, una vez acordado las partes, el monto, viendo que el bien también tiene que estar, fui a verificarlo, si es que en realidad no tenía una persona extraña viviendo o si tenía posesión plena y completa del bien. Entonces permite de que le dé confiabilidad y por eso tomé la decisión de comprarlo, ¿no? Porque si el bien estaba propio, lo tenía en posesión, lo tenía con partida registral, con todos los requerimientos de ley para hacer una transacción y fue dado en una notaría donde se le dio fe para que pueda ser concretamente dada de buena fe y que cumpla con todas las legalidades, ¿no? Y por eso compré un bien y bueno, finalmente una vez hecho todos los pagos, porque si te piden un medio de pago, el medio de pago tiene que ser una transferencia en una entidad bancaria, ¿no? La cual permita darle la legalidad a la transacción en notaría, pues, ¿no? Entonces, dada esta transferencia, yo para asegurarme de la transferencia no hice una transferencia normal por CCI, lo que hice fue hacer un cheque de gerencia para que esta persona lo pueda cobrar una vez que se firme este contrato de compra-venta de bien inmueble, ¿no? Entonces eso me dio la seguridad de que esta persona me iba a firmar, porque muchas veces se arriesgan otras personas a entregar el dinero de forma en efectivo y muchas veces se tiran para atrás los vendedores y podrían incurrir en un riesgo. Así que la mejor manera de poder obtener en un contrato de bien inmueble, yo siempre lo recomendaría, es en este caso, un cheque de gerencia, ¿no? Un cheque, porque el cheque va a ser entregado por el notario al vendedor una vez que se finiquite la minuta y la escritura pública. Eso da fe a que se compruebe, perdón, que se dé de buena fe este acto de compraventa, ¿no? Respecto al el ejemplo que me solicitaste. Bien, Julio, por lo visto tienes todo el panorama claro y listo, ¿no? Tanto hasta la vía legal, como lo mencionaste, ir hasta la vía notarial y hasta, en el peor de los casos, ir a una vía judicial de dicho contrato. ¿Nos podrías dar una conclusión de manera general? Bueno, en conclusión, podemos determinar de que el contrato es un acto voluntario de dos partes, las cuales han podido examinar todos los datos y ha podido recabar todos los datos y los fines para los cuales uno lo va a desear, ¿no? Si, así como hemos mencionado sobre un vehículo o una propiedad, hay que saber primero los datos de ambas partes, ¿no? Si estas personas en realidad tienen la facultad o están capacitados para poder
poder vender un bien, ¿no? Muchas veces hay personas, hay casos y muchas veces se da que son personas analfabetas que en realidad no pueden realizar un tipo de acto jurídico y necesitan de una persona que sea un testigo a ruego, la cual pueda determinar el apoyo necesario y que pueda leer el contrato para que se pueda finiquitar. Caso especial que me ha ocurrido una vez, ¿no? Que había una persona que no firmaba, pero sí ponía su huella digital y obviamente la ley estipula de que debería tener un poder el cual pueda, un poder inscrito en registros públicos por otra persona, sea familiar o X persona, la cuestión que sea letrado, que le permita dar buena fe y que el documento sea lícito, ¿no? Entonces, eso hay que tener en consideración para poder realizar un contrato. Definitivamente lo que tenemos que tener en claro es recabar los datos de ambas personas, los datos específicos, y si tienen la capacidad de poder firmar un contrato. Otro que tenemos que tener en cuenta, los datos del bien, si fueran un bien mueble o inmueble, u otro de repente un bien dinerario, hay que ver la procedencia del bien y cómo ha sido obtenido el bien para poder tener la seguridad del caso, ¿no? El objeto, bueno, va a ser muy determinante respecto a lo que uno requiera en el contrato. Si la voluntad de la parte es de mí comprarte un vehículo que me parece que está cómodo y en oferta, yo lo voy a adquirir porque es para mi bienestar, ¿no? Es algo que yo voy a querer. Ahora, si quiero comprar una casa, tiene que gustarme de repente la propiedad y yo tengo que ver el metraje, las colindancias que coincidan con los documentos, ¿no? Si podemos hacer un bien dinerario, un contrato de préstamo, ya se tiene que ver cuánto se va a pagar el tema del interés por un préstamo, no lo sé. Pero sí lo que tiene que existir es la voluntad de ambas partes. La transacción o el contrato tiene que ser de forma lícita y obviamente sin vicios de nulidad, pues, ¿no? Para no caer en problemas o en riesgos futuros, ¿no? Creo que podemos tener en cuenta que el contrato hay que analizarlo muy bien en ambas partes y justamente voy a mencionar un poco de lo que debería tener básicamente un contrato, ¿no? Porque el contrato en sí, el contrato en sí debería tener por lo menos para mí 7 cláusulas, que son 7 partes, 7 cláusulas que son muy importantes para este contrato. Y como primera cláusula podría determinar que es el dato de las partes, ¿no? Es muy importante tener el dato de las partes y obviamente revisarlas en el contrato, que sean de personas obviamente de nacionalidad y puedan tener la capacidad de permitirse las direcciones, nombres, DNI, dirección. Como segundo dato, siempre hay que describir lo que va a intervenir en el contrato, ya sea un bien mueble o un inmueble. Si es un bien mueble, tiene que tener de repente un vehículo, puede tener una partida registral, una boleta informativa, un certificado literal del bien que pueda permitirte recabar la información necesaria para que se pueda dar lícitamente, ¿no? Porque hay que ver la naturaleza de la propiedad también, ¿no? De cómo se adquiere. Lo otro es el monto, ¿no? El monto por el cual se va a llevar la transacción. Hay que tener clarísimo ese monto, ¿no? Si es que yo voy a darte un monto dinerario, tiene que ser de acuerdo a las partes. No se puede retractar una otra parte porque si no ya no se firmaría el contrato. La otra que tenemos que tener es, ya sea si es una compra-venta, obviamente hay que ver la duración, no si es que va a ser en ese momento o si fuese un contrato de arrendamiento, como también podemos hacerlo, porque si yo quiero alquilar mi casa, tengo que ver cuánto tiempo se va a alquilar la propiedad. Ya fuese en ese caso, tengo que ver cuánto tiempo, si ese contrato se va a renovar o no se va a renovar, tengo que verlo, ¿no? Más que todo, en un contrato de alquiler, como otro ejemplo, lo coloco, sí hay que saber los datos de las partes, la descripción del inmueble donde se va a alquilar, ya sea para un, para un consultorio, para un tema local comercial o un tema de vivienda, hay que saber el objeto,
El monto del pago, la oferta, perdón, la forma de pago sí va a ser mediante un medio físico que va a ser por efectivo, pero lo mejor siempre sería una transferencia de cuenta o un depósito en cuenta para legalizar y uno también estar tributando y de esa manera tener lícito el ingreso, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar el contrato? 3 meses, va a ser renovable, un año, no lo sé, depende lo que las partes definan, ¿no? Si va a haber garantía, si fuese un contrato de alquiler tiene que haber garantía, te voy a cobrar 1 mes de garantía, 2 meses, 3 meses de garantía, va a determinar de acuerdo a la voluntad de las partes. Lo otro que hay que tener en consideración es la cláusula de resolución del contrato. Si fuese un contrato de alquiler y yo te doy, por ejemplo, para un local comercial, para un consultorio dental, lo que se necesita es, y esta persona que yo le alquile para un consultorio dental, lo utiliza para una veterinaria, obviamente hay que ver si es que en realidad me conviene a mí alquilarlo y si no, ya con eso que está rompiendo el contrato, disuelvo el contrato y ya no le alquilo. Entonces, de tal manera hay que saber las cláusulas que vamos a colocar y como última cláusula para un contrato de alquiler, en su efecto siempre hay que tomar en consideración porque ya se ha dado miles de problemas por sobreposición del bien o porque hay personas que han querido apropiarse mismo del bien. Hay que poner una cláusula de allanamiento, ¿no? La cual permite de que nos dé seguridad a las personas que somos arrendatarios y podamos lograr sacar a esta persona si por A o B se disuelve el contrato o se incumple alguna de las cláusulas, las cuales nos permite darnos seguridad como propietarios, ¿no? En este caso. Eso más que todo tengo en conclusión sobre el tipo de contratos. Bueno, hay muchas casaciones, jurisprudencia, pero la mayoría de casos que siempre se van a poder dar se ven cuando uno realiza un contrato, ¿no? Y yo, bueno, he tenido la oportunidad de evaluar y realizar algunos contratos, los cuales me han permitido conocer cuáles son sus etapas en sí y cómo se puede desarrollar un contrato y cómo se le puede dar la forma legal correspondiente. Porque para realizar un contrato, hasta con la posesión de un bien se puede realizar, pero corre muchos riesgos también, pues, que la otra persona, como tú tienes una posesión, la otra persona también puede posesionar este bien y podrías entrar en riesgos, ¿no? Pero no necesariamente se necesita una ficha registral para realizar un contrato, se necesita que la otra persona simplemente quiera realizar el contrato, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo explicar sobre el contrato y bueno, voy a dar como culminada esta pequeña explicación o este pequeño podcast que se ha podido realizar. Lo he realizado de forma singular y con apoyo de Benjamín. Te agradezco, Benjamín, por el apoyo. Creo que hemos podido dilucidar un poco el tema y creo que va a ser hasta otra oportunidad en la cual podamos hablar de muchos más temas legales y gracias ante todo.